Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana me da mucho gusto saludar a Rogelio Garza, el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Bueno, ya habíamos hablado contigo, Rogelio. Pues buen arranque de 2025. Qué gusto saludarte. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Feliz año a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, Rodrigo, muy contentos por este arranque del año en el que pues estamos presentando cifras bastante favorables para la industria. Sí, ayer reportaba temprano, pues el récord, enero-diciembre, se produjeron 3.989.000 vehículos en México, un crecimiento de 5%, se exportaron 3.479.000, un avance de 5.4%, récord obviamente en la venta, pues llegamos a niveles de 2017, prácticamente 1,5 millones de vehículos vendidos. ¿Qué significa esto y cómo dimensionar el número en términos de lo que implica? Particularmente porque vamos a un escenario, pues todavía hay que entender exactamente qué va a hacer Donald Trump, pero en donde pues está amenazando en aplicar aranceles en una cadenas de valor muy integradas en toda la región Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Claro, Rodrigo. Mira, primero lo que significa esto para la industria es que demuestra una vez más, que es una industria muy consolidada, muy integrada, no solo en México, Rodrigo, en México por supuesto, pero es una industria muy consolidada en Norteamérica. O sea, estos números que tenemos es gracias a una integración fuerte y robusta que tiene la industria automotriz en Canadá, en México y en Estados Unidos. Entonces, sí, efectivamente, como comentas, digo, el presidente Trump ha hablado de poner aranceles. Sin embargo, ayer o antier ya dijo que no es a todos los sectores, ya dijo que va a analizar a qué sectores. Yo creo que no hay que adelantar vísperas, hay que esperar a ver a que tomen posesión, que lleguen y realmente ver qué es lo que van a querer hacer. Una industria como esta, el alto grado de integración que maneja, el tratar de imponerle algún tipo de imposición, realmente sería como dispararte a un pie, ¿no? Porque, fíjate, un dato interesante, de esos 3.989.000 unidades que se fabricaron en México, 3.479.000, como bien dijiste, son de exportación. De esos, de esos 3.479.000, el 80%, o sea, 2.770.000 unidades, van a Estados Unidos, ¿sí? Eso significa, Rodrigo, que el 18% del segmento vehículos ligeros que se vendieron en Estados Unidos, el 18% lo mandamos de México, ¿sí? Y estoy hablando, este segmento abarca vehículos ligeros de pick-ups para abajo, pick-ups, subs, compactos, subcompactos, de lujo, etcétera. Entonces, esta alta dependencia de que la industria automotriz marca, pues bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que se va a hacer ahí, ¿no? Claro, sobre todo porque además, digamos, más allá de que muchas de las empresas que tienen plantas en México las tienen también en Estados Unidos, obviamente no solo las estadounidenses, Ford, General Motors, Stellantis, pero también compañías como Volkswagen, como Toyota, como Nissan, etcétera, pues se verían afectadas, ¿no? Por justamente la integración de cadenas de valor, el consumidor estadounidense se vería afectado. Sin embargo, si Estados Unidos, digamos, o Donald Trump es muy nacionalista, pues afectaría a las empresas estadounidenses en un momento en donde hay una competencia formidable a escala global con los jugadores chinos. Se anticipa, he estado leyendo análisis que en 2025 pues mantienen los niveles, los ritmos de producción y pues tienen una capacidad significativa de competir de manera muy agresiva en precio, obviamente en calidad, etcétera. Y eso, bueno, pues debilitar al sector en un momento así, pues no parece que es lo más racional, ¿no? Pero siempre hay un componente político que no es del todo, no tiene la racionalidad económica, por lo menos. Es correcto, Rodrigo. Como bien comentas, si efectivamente la expectativa del gobierno estadounidense es competir con Asia, con China, pues bueno, lo tenemos que hacer juntos. Definitivamente lo tenemos que hacer juntos. Entonces, eso me refiero con este grado de integración. Fíjate, yo he estado hablando, Rodrigo, con mis contrapartes de las asociaciones en Estados Unidos y en Canadá.
y los tres estamos ciertos en que debemos de defender esta industria por el grado de integración que maneja y por la competitividad que maneja esta industria. Entonces, como bien dices, ojalá prevalezca la racionalidad y sobre eso, pues bueno, yo creo que esta industria tiene, lejos de ser y tasada con alguna imposición, pues debería ser fortalecida con incentivos y fortalecida con formas que le ayuden a crecer y a fortalecerse más. Rogelio, ¿cómo están dando las compras? Porque tengo entendido que se van anticipando, digamos, lo que se va a colocar en los mercados, pues hay una proyección de 4 o 5 meses antes, normalmente así ocurre. Entonces los datos de diciembre pues fueron los que se empezaron a planear por ahí de agosto, quizás julio, dependiendo cómo esté el ciclo, ¿no? En términos de crecimiento. ¿Qué se está viendo hacia 2025 en términos de ello? Es decir, si se ve el primer trimestre, ¿cómo lo están tomando? Supongo que habrá cierta cautela acumulando inventarios ante lo que pueda venir de Donald Trump. ¿Cómo lo estás viendo? Claro, efectivamente, Rodrigo, estas, digamos, los pedidos de demanda y las cartas de demanda son planeadas con tiempo, no son de un mes para otro, por supuesto, ¿no? O sea, las líneas de producción se tienen que ajustar, se tienen que hacer, y no solo eso, es por año, ¿no? Entonces, aquí la perspectiva que tenemos para el año 2025 es buena, ¿sí? Lógicamente, siempre que hay un cambio de gobierno o algo, a veces los mercados aguantan un poco, se esperan un poquito, pero en el caso de nosotros, la perspectiva es muy buena, sigue siendo muy buena, entonces nosotros esperamos un 2025 muy favorable, igual que este o mejor. ¿Cómo han sido las reuniones con la Secretaría de Economía? Por ahí el secretario Ebrard tuiteaba algunas fotos ya en la parte final del año pasado, en donde se veían reuniones con ustedes. ¿Cómo ha sido el diálogo y sobre todo qué se está viendo más allá de la parte narrativa, las acciones que se van formulando, de cara obviamente al desafío Trump? El diálogo ha sido muy bueno con la Secretaría de Economía, ha sido constante y bueno. Hemos trabajado, como bien comentas, mira, ahorita la primera etapa, lo que tenemos enfrente o lo que marca el plan de vuelo, es que, bueno, viene un cambio de gobierno, hay que esperar a ver qué sucede, y hay una revisión de un tratado en 2026. ¿Sí? Esta revisión es hasta 2026, claro, en los términos dentro del tratado se dice que a partir de julio, agosto de este año podrían empezar negociaciones, o podrían empezar reuniones de investigación de sopeso de los mercados y de las cosas como van en el DC para estar listos para el 26. Hay que estar listos desde ya, eso ya lo hemos visto, estamos trabajando lógicamente en el cuarto de junto, ¿sí? Este famoso cuarto de junto donde pues se está preparando todo para como industria en general y por supuesto cada quien en lo individual pues tiene que estar teniendo muy claras sus posiciones para que en los momentos en que venga la revisión estar listos para responder como tengamos que responder. Claro, porque además se da no solo de los, digamos, líderes de la industria acá en México, esos líderes de la industria tienen a su vez otros líderes de muchas veces las sedes corporativas en Estados Unidos, ¿no? Entonces va a haber un cabildeo de los tres países. Debo hacer un corte, Rogelio, pero te quiero preguntar si hay diálogo con Canadá en esta parte y sobre todo cuál es la naturaleza del mismo. Allá, pues como sabes, acaba de anunciar hace unos días Justin Trudeau, el primer ministro, que pues va a poner a pausa en una figura ahí al parlamento de su país. Va a venir un cambio político allá en Canadá. Es un país institucional sin duda, pero pues en algún momento Chrystia Freeland, que renunció justamente en diciembre, había dicho pues que básicamente le decía a México, oigan, unifiquen su postura arancelaria, particularmente en el caso de los vehículos, ¿no? Porque tanto Estados Unidos como Canadá le aplicaron 100% de arancel a los vehículos chinos. Preguntarte cómo está el diálogo en Canadá y sobre todo cómo se va definiendo esta postura, pero que hay que decirlo, lo platicamos la vez pasada, Rogelio, una industria que es pues el motor más potente que tiene la economía mexicana y se puede ver de la siguiente manera. Básicamente las manufacturas
manufacturas en México representan el 20% del Producto Interno Bruto. Como sector individual en el PIB es el más grande, y dentro de las manufacturas obviamente el sector automotriz pues es básicamente la mitad, más obviamente pues la integración que hace un rato ya hablábamos. Pero antes del corte te preguntaba cómo está el diálogo con Canadá, y particularmente pues también obviamente hay un componente político por los cambios que están dando allá y las exigencias que se estaban dando al gobierno saliente. Claro. Como te comentaba, Rodrigo, yo en esta semana que tengo a cargo de la presidencia de AMIA, ya establecí contacto con mis contrapartes de Canadá y de Estados Unidos. Específicamente en Canadá, por azares del destino, el representante o mi homólogo estaba aquí en México en un evento. Entonces pude verlo inclusive, ¿sí? Y sí, lógicamente ellos traen ahorita la preocupación, digamos, de que dimitió su primer ministro y están en un proceso pues, de buscar de elegir a un nuevo ministro y aparte de un gabinete, ¿no? Sin embargo, hay gente, como bien dijiste, como Cristina Freeland, que han estado en negociaciones anteriores y que desde el Parlamento yo creo que van a estar muy pendientes. Lo que él nos comenta es que efectivamente, otra vez, la preocupación que tenemos nosotros es la misma que se tiene allá, es decir, hay que transmitir la importancia de esta industria integrada. O sea, hay empatía en lo mismo, hay que ser capaces de identificar y de transmitir que esta industria es benéfica para todos, también para Estados Unidos, por supuesto, más para Estados Unidos. Entonces hay que hacer las cosas para que esta industria se fortalezca y lejos otra vez de que sea tasada, que sea una industria beneficiada y fortalecida. Ese es el acuerdo y este es el pensamiento de las tres organizaciones. Claro. Ahora, en términos de lo que, pues tú eres el líder de la industria, obviamente ahí están aglutinados todos estos grandes jugadores. México es un país potente en la producción de vehículos a escala global. Pero ¿qué trasciende en términos de lo que dicen, pues, digamos, en las oficinas centrales de estos jugadores? Porque obviamente tendrán que hacer su cabildeo allá en Washington, y a veces pues van teniendo contacto previo para entender exactamente qué dibuja o qué se puede anticipar de lo que pueda determinar Donald Trump. ¿Cómo está la temperatura en ello? Sí, efectivamente, como comentas, cada compañía, tanto estadounidense como otras que tienen también oficinas y plantas en Estados Unidos, todo el mundo ahorita está en la etapa, como bien dices, creo yo, más que todo de inteligencia, ¿no? Es una etapa de inteligencia en la que hay que primero averiguar bien qué es lo que el gobierno nuevo pretende, en dónde es lo que se pretende, y basado en eso, pues bueno, empezar a preparar, obtener escenarios y preparar pues un modelo de acción y de reacción si fuera necesario. Pero ahorita efectivamente estamos todos, y lo que yo he platicado es, todo el mundo está en una etapa de inteligencia, es empezar a saber no solo en qué quiere hacer el gobierno entrando, que eso es diferente a lo que es la revisión del TEMEC, ¿sí? Son dos cosas distintas. La revisión está programada para el 26 y es una revisión normal de un tratado que funciona y que, bueno, como va funcionando, los países pueden ir pidiendo algún ajuste o alguna cosa. Y eso es distinto a lo que pueda suceder entrando el gobierno, ¿no? Pero ahorita es una etapa de análisis fuerte para tratar de identificar por dónde viene o qué es lo que quisiera el gobierno americano. Exacto, y sobre todo porque más allá del tema de los aranceles, que bueno, coincidimos, sería realmente un tiro en el pie importante para Estados Unidos en una de sus industrias clave, en un momento además de una competencia y un reto formidable que viene de China, pero además hay determinaciones a saber, por ejemplo, la velocidad y los incentivos que van a mantenerse o no, probablemente no, en los vehículos eléctricos, las medidas que pueda tomar el gobierno de Trump en términos de impulsar la gestión autónoma de ello, y ello, por la integración que hay, pues tiene consecuencias en México y obviamente gremiales en términos de saber hacia dónde se tiene que mover México en función pues del gran determinante para todos, que es el segundo mercado. Ya es antes era el primero, pero ahora el segundo, hasta donde entiendo, por volumen, que es el de Estados Unidos, ¿no? Y eso también, pues hay muchas cosas que saber más allá de los aranceles.
Así es correcto, Rodrigo. Tenemos que, este tema que comenta, la tendencia que tiene la industria hacia la electromovilidad, bueno, es un tema interesante. ¿Qué es cómo van a pensar y qué es lo que vienen, cómo va a reaccionar el nuevo gobierno americano? Y no solo él, también nosotros. Nosotros Ujú. también ya hemos hablado con la Secretaría de Economía acerca de una política integral de electromovilidad que permita no solo a la parte de los usuarios, tener una mejor infraestructura y políticas para que puedan la adopción de los modelos nuevos, de tecnologías nuevas, llámese híbridas, de eléctricas o hasta de hidrógeno, de celdas de hidrógeno, que bueno, aún no llegan a México, pero que en algún momento llegarán, creo yo. Entonces, todo ese modelo para nuevas tecnologías, pues cómo vamos a trabajar sobre él y que ayude a que los 5 modelos que ahora fabricamos de vehículos eléctricos en México, pues podamos tener más líneas de ese tipo de producción en México. Por cierto, hablando de ello, ¿qué opinión te merece o línea o esto que se presentó en estos días en términos de un esfuerzo de un vehículo eléctrico impulsado, digamos, por el gobierno? Bueno, la postura de nosotros es que es un proyecto basado en una política de electromovilidad. Nos da mucho gusto que el gobierno federal apunte hacia la electromovilidad y bueno, ese es un tipo de vehículos que tendrá su segmento de mercado. Y lo importante aquí, creo yo, es que si vamos a hablar y el gobierno apunta hacia la electromovilidad, como lo hizo ahí, como lo está haciendo en transporte público también, en autobuses, si esa es la visión, qué bueno, entonces hay que trabajar en una política completa de electromovilidad, una política integral en donde tengamos y se fomenten los centros de recarga, donde se fomente la producción de vehículos de ese tipo en México, que ya lo tenemos, como bien digo, ahorita fabricamos 5 modelos en México, que se incentive a través de una política de electromovilidad la fabricación de este tipo de vehículos en México y toda una política integral de uso. Entonces, vemos bien el proyecto, hay que estar pendientes de cómo va, pero lo más importante para nosotros es que se apunte a una política de electromovilidad. Claro. Rogelio, muy agradecido por la entrevista. A ti, Rodrigo, a la orden como siempre. Un abrazo. Ahí escuchamos a Rogelio Garza, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.